Buenas tardes, estamos nuevamente en la Radio Manlab en Calidad 2014. En este caso, agradecerle muchísimo y es un placer contar hoy con el doctor Héctor Picaluga, que es director del programa de control de calidad de alimentos en la Fundación Bioquímica Argentina. Gracias, Héctor, por estar esta tarde con nosotros. Un placer, nos vas a enseñar un montón de cosas. Esperemos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así que esta mañana hablaba con el doctor García y nos comentaba sobre que había 10 programas en la Fundación. Uno de los programas es este. Así que nos gustaría que nos cuentes qué tareas se realizan en el PROCAL. Bien. El PROCAL es un programa creado específicamente para el mejoramiento de la salud de las personas que consumen alimentos. Obviamente, programa de control de calidad de alimentos. Y es un programa que está orientado específicamente al asesoramiento, a la capacitación, al cumplimiento de normas de calidad. Todo depende quién es el que solicite alguna acción desde el programa para que nos enfoquemos referido a específicamente las necesidades de ese, vamos a llamarlo, cliente. Excelente. Pero cuidado que cuando hablo de clientes estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de toda la cadena alimentaria. Y en toda la cadena alimentaria tenemos que hablar desde la materia prima, desde la crianza o desde el cultivo de un alimento, hasta el alimento servido en una mesa. Es decir, pasa por una serie de etapas. En todas esas series de etapas hay manejo de los alimentos, la conducción de esos alimentos, el transporte, y finalmente termina nada menos que en el consumidor final, que también es parte de la cadena alimentaria. Así que en todas esas áreas, en todos esos escalones, el PROCAL lleva adelante cursos de capacitación, cursos de asesoramiento a todos los niveles, desde el consumidor final hasta la materia prima en la crianza o en el cultivo de un determinado alimento. Es decir, Héctor, a ver si te entiendo bien, somos todos beneficiados por este control. Es una diferencia dentro del laboratorio de análisis clínicos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Es decir, este es un programa que escapa, digamos, al común del resto de los programas de la Fundación. Está orientado específicamente en la calidad del alimento que nosotros consumimos. Muy bien. Ahora, esa calidad de alimento que nosotros consumimos, hay que aclararlo bien, no está basado en que el alimento sea más rico o que tenga mejor aspecto, sino que nos asegure la inocuidad del producto, es decir, nos asegure que la persona que consuma el alimento no se vaya a enfermar. Y de esto podríamos hablar un largo rato, porque en nuestro país el consumo de alimentos con algún nivel de contaminación es importante, y es mucho más importante de lo que mucha gente se imagine. Por supuesto. Muchas veces uno pregunta si alguna vez uno tuvo una enfermedad transmitida por alimentos, y en general la primera respuesta es no, nunca me pasó nada. Pero cuando uno le pregunta si usted tuvo síntomas de gastroenteritis alguna vez en su vida, la respuesta es que sí, todos lo hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? Y que hemos consumido un alimento con un determinado nivel de contaminantes que nos llevó a tener una enfermedad transmitida por los alimentos, que en algunos casos es grave, en algunos casos es poco grave, en algunos casos es leve, que nosotros con medicinas tradicionales y caseras la resolvemos en nuestro propio hogar. Pero existe... Pero el impacto es grande. Exactamente. El impacto es grande. Muchas veces hay brotes en un lugar puntual por triquinosis. Bueno, yo diría de que si tratamos el tema específicamente de la triquinosis, hoy en la Argentina es una enfermedad endémica. Sí. La provincia de Buenos Aires, si hablamos de provincia de Buenos Aires, en general todo el centro de la provincia de Buenos Aires, hay muchos brotes de triquinosis. Pero el problema sería, o lo interesante sería, ¿por qué? Es decir, ¿por qué tenemos triquinosis? Porque en definitiva, todo cerdo que llegue a la comercialización y llegue a la faena, la ley establece específica, pero muy puntualmente, de que ese cerdo debe hacerse un análisis, que es un análisis muy sencillo, que se realiza en el momento de la faena, y que decide si el animal está infectado o no está infectado. Si está infectado, debe descartarse, incinerarse, eliminarse. Sin embargo, continuamente tenemos brotes de triquinosis. ¿Por qué? Y porque
En general ocurre en zonas rurales. Es cierto. Donde alguna persona de campo faena un animal en el campo, genera además facturas de cerdo, es decir, fundamentalmente salamines, bondiolas o alimentos crudos de cerdo, que luego son comercializados a la vera del camino, en la ruta. Y la gente para en la ruta a comprar un salamín porque dice salamín de campo, creyendo que es más rico y sin embargo es el de más riesgo para ser consumido. Tal cual. Más, hace poquito tuvimos casos de familias donde había niños infectados, que el impacto es mucho mayor también. Claro, el problema que tenemos con respecto a la triquinosis es que para las zonas rurales mucha gente, y por una cuestión estrictamente económica, muchos tienen 2 o 3 cerdos que los crían y cuando llegan a la faena generan un determinado ingreso de dinero que es con lo que viven. Es tal cual. El problema es que la probabilidad de que estos cerdos estén contaminados es alta en zona rural y están provocando una generación, ¿no es cierto?, y una liberación de esta triquinosis en forma masiva a todo aquel que consuma este alimento. Por eso es tan importante escucharte, para que uno también tome conciencia, ¿no es cierto?, sobre este tema. Sí. Otra pregunta que me hacía es, ¿cuál es la situación actual de la seguridad alimentaria en el país? Y la situación alimentaria en nuestro país es complicada. Vamos a llamarla complicada. Está bien. Políticamente complicada. Vamos a llamarla complicada. El problema es que en la Argentina tenemos una serie de problemas. No es un único problema, pero tenemos una serie de problemas. Es decir, primero, el principal problema que tenemos es que hay una falta de conocimiento en toda esa cadena alimentaria que hablábamos recién. Sí. Hay una falta de conocimiento de cómo tratar a los alimentos. Es decir, hablo desde la ama de casa hasta la empresa más importante que elabora alimentos. ¿Sí? Entonces, contame. Se podría decir, por ejemplo, podríamos nombrar algunas cuestiones puntuales y que todos la hemos escuchado en radio o televisión. Si habláramos, por ejemplo, del síndrome urémico hemolítico, que todos lo conocemos, y que nos alarma porque hace muy poquitos días en una escuela en el Gran Buenos Aires falleció una niña por consumir un alimento que estaba contaminado. A ver, es una enfermedad, lamentablemente Argentina es líder en el mundo de esta enfermedad, no hay otro país en el mundo que ocurra esta enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, es líder en el mundo. Ahora, ¿cuál es el alimento que me va a generar este tipo de enfermedad? Y fundamentalmente las carnes picadas son el alimento de mayor impacto para producir esta enfermedad. Cuidado, también me lo voy a encontrar, aunque a ustedes les parezca mentira, en una lechuga mal lavada, en una zanahoria mal lavada, me lo voy a encontrar en un jugo de frutas no pasteurizado. ¿Es cierto? Hubo casos y ya a nivel mundial, de contaminación con síndrome urémico hemolítico tomando sidra. Y mucha gente dice, tomando sidra, ¿cuál es el problema? Y lo que ocurre es que la materia prima para elaborar sidra es manzana. Y si la manzana fue levantada del piso, no del manzanar, puede venir contaminada con esta bacteria que se llama Escherichia coli 157. Qué interesante escuchar eso, porque siempre uno lo asocia a la carne. Por eso digo de que en general todos tratamos al síndrome urémico hemolítico como una vía de contacto que es la carne picada. Sin embargo, me la puedo encontrar en otras alternativas. Termino con lo de la sidra. ¿Por qué me aparece en la sidra? Y porque el proceso de pasteurización de la sidra es tan suave que no alcanza a eliminar totalmente la bacteria. Así que me la voy a encontrar en innumerables alimentos. No solamente me la voy a encontrar en las carnes picadas. Ahora, cuidado con esto. Yo dije que Argentina es líder en el mundo de esta enfermedad. Sí. ¿Cuántos casos ocurren por año? Es decir, ¿cuántos casos de personas que han consumido un alimento, no necesariamente carne picada, que han consumido un alimento contaminado con esta bacteria que se llama Escherichia coli 157? Existen entre 400 y 500 casos por año en nuestro país, que es un número muy importante, muy importante. Que se puede prever muy fácilmente. La peor noticia, que la mayoría de todos estos casos ocurren en nuestras viviendas.
Es cierto. ¿Sí? Es decir, de golpe podemos nombrar, como el caso lamentable de la semana pasada, de una chiquita que en una escuela, que por otro lado había consumido un alimento preparado en su vivienda, no es que había consumido una vianda elaborada en la escuela. Es importante que recalques eso. Cuidado, cuando hablamos también hace unos cuantos años atrás de una famosa hamburguesería, que un niño falleció lamentablemente por consumir un alimento de estas características, que era una hamburguesa, era carne picada y molida, pero fue un caso. La pregunta es, los 400 a 500 casos que ocurren en la Argentina están en nuestros hogares. Está en la falta de conocimiento puntual y específico del ama de casa en desconocer algunos pequeños procesos de elaboración indispensables para eliminar este nivel de contaminación. Qué bueno que digas eso, Héctor, porque uno no tiene en cuenta qué pasa en el hogar. Claro. Los casos de los que uno se entera son los casos como los de la hamburguesería. Exactamente. Y no los que pasan en el hogar cuando el número es mucho más representativo. Y lo que pasa es que los casos del hogar no se tienen en cuenta porque no son denunciables. Eso es. Entonces, y además, muchos de los casos pasan desapercibidos porque en algunos casos, incluso, no hablemos de la muerte, pero en algunos casos ni van al médico y se arreglan con una medicina tradicional y casera que bueno, en algunos casos surte efecto y en algunos otros casos genera mayor complicación del paciente. Porque las secuelas también existen. Y las secuelas también existen. Ese es el problema también de no tratarlo a tiempo y bien. Exactamente. Muy importante eso. Estábamos hablando de esta problemática y ¿qué otras problemáticas hay alrededor de la falta de control de calidad en alimentos? Claro, es decir, una, como dije recién, es la falta de conocimiento. Después tenemos otros problemas, las legislaciones que existen en nuestro país, algunas de ellas se contraponen, la de nivel nacional con provincial y municipal. Hay municipios que no tienen direcciones de bromatología organizadas. La dirección de bromatología es el primer filtro fundamental para que ingrese un alimento dentro de una determinada localidad. No puedo creer eso. Pensemos... ¿Cuánto estoy aprendiendo? Pero... No. Pensemos que en nuestro país existen 2.200 municipalidades, con lo cual deberíamos contar con 2.200 direcciones de bromatología. Por supuesto. Bien. Hay localidades de nuestro país que no tienen direcciones de bromatología, obviamente no tienen inspectores que fiscalicen y controlen los alimentos que en esas localidades se consumen. Problema también importante de nuestro país es que existen localidades de nuestro país donde una localidad entera no cuenta con agua potable. Entonces, si no contamos con agua potable, no contamos con el elemento imprescindible y necesario para generar una higiene alimentaria adecuada para cualquier persona. Pero ya eso es básico, Héctor. Y sí, pero esto nos ocurre. Entonces, tenemos que estar... en muchos lugares de nuestro país. Y hay lugares de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos desde Procal? Y cuando nos llaman, le generamos asesoramiento específico de cómo manejar, cómo hacer para que el agua la transformen en potable, las famosas gotitas de lavandina. Exacto, la dilución correcta. Es decir, no estoy hablando de grandes problemas científicos o de cuestiones, son cuestiones elementales que si las cumplimos, bueno, fatalmente generamos un beneficio importante. Hay un dato que yo siempre lo digo porque me parece muy interesante para tener en cuenta. Cuando en el año 1991 ocurrió la famosa epidemia de cólera que arrancó en Perú, porque los peruanos comen y consumen el famoso ceviche, que es pescado crudo macerado con ácido cítrico de limón. Ellos dicen que cocinan con esto, pero esto no es cocción. Bueno, fatalmente esa epidemia llegó hasta Jujuy y Salta. Hubo 1,5 millones de personas que fallecieron producto del cólera en ese momento. Bueno, eso generó un impacto notable en nuestra sociedad, hasta el extremo que por radio, por televisión, por todos lados, se aconsejaban las 2 gotitas de agua de lavandina por litro de agua. En ese año, en nuestro país, se bajó enormemente las enfermedades transmitidas por los alimentos. Es decir, fíjate cómo una conducta tan sencilla eliminó un problema tan grave como eso. Pero por supuesto que como todas las cosas van quedando y después todo fue aflojándose
y hoy volvemos a tener un nivel de contaminación importante. Bueno, hay que seguir educando. Hay que seguir educando. Siempre dice, desde el laboratorio, ¿no? Nos pasa todos los días. La educación continua nos enriquece a todos. Exactamente. Yo en el laboratorio y en todos los lugares donde hacemos asesoramiento, siempre arrancamos de lo mismo. ¿Se saben lavar las manos? Muy bien. Es decir, partamos de las cuestiones sencillas. Vuelvo a insistir, manejar la seguridad alimentaria en un país debe partir de las cuestiones elementales, sencillas, practicables y factibles. Es decir, que la población la pueda llevar adelante fácilmente. Es decir, si yo le digo a la población, no, tiene que ponerse un desinfectante que compra en una determinada y haga una dilución, le compliqué la vida. Pero si le enseñé a lavarse las manos adecuadamente, elimino un porcentaje importantísimo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Fundamental. ¿Te puedo decir una experiencia? ¿Te A puedo ver. contar una experiencia? Bueno. En el colegio de mis chicos me dijeron que fuéramos a hacer una experiencia, la que quisiésemos. Entonces yo, como me formé en microbiología, mi primera formación y demás, les pedí a los profesores que los llevaran al patio, los hicieran jugar y los retornaran a su lugar. Llevé placas de Petri. Perfecto. Con los nombres de cada chiquito, les hice poner sus dedos allí, los incubé y al día siguiente volví y les entregué cada placa a los niños. Y después fuimos al laboratorio del colegio y vieron en el microscopio. Ese grupo de chicos se lavaba las manos todos los días. Perfectamente, exactamente. Es un impacto importante el saber, uno porque no sabe cuántos gérmenes tiene. Exactamente. Cuando ven la cantidad, se asustan. Cuando ven la cantidad, uno se asusta. Y qué fácil el lavado de manos. Exactamente. Héctor, qué linda esta charla. Bueno, cerrala, me has enseñado mucho también. Ha sido un placer tenerte acá. Bueno, yo simplemente desde el programa de alimentos todos los días trabajamos en esta cuestión. Hay que ser creativos. Sí. Los tiempos que estamos viviendo nos obligan a ser creativos en cómo llegar a la gente de la forma más sencilla, más fácil y que nos comprendan. Muy bien. Así que desde el programa, a través de campañas de difusión, a través de estos cursos que dictamos, tenemos este enfoque porque sabemos que es la mejor manera de llegar a la población y además de mejorarle la calidad de vida de ellos. Es cierto, y que todos nosotros tengamos un producto final acorde a lo que queremos. Inocuo, que no nos enferme. Y no nos enfermen. Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Ha sido muy valioso y bueno, esta charla la podemos escuchar en www.manlab.com.ar y también en la página de la Fundación Bioquímica Argentina. Gracias, Héctor. Muchas gracias.